Crisis de autoridad en las instituciones educativas. En los últimos años se puede observar una crisis de autoridad en las instituciones educativas que se hace visible en la falta de disciplina y en fenómenos de violencia. Dicker plantea dos perspectivas para reconocer esta crisis. En primer lugar, la crisis de autoridad en la escuela y en segundo lugar, la crisis de la autoridad docente. La primera se le atribuye al alumno, debido a la transgresión de las normas, la indiferencia, desobediencia y situaciones de violencia, teniendo sus posibles causas en la falta de madurez, su situación familiar o factores sociales y culturales. La segunda se le atribuye al docente, teniendo sus posibles causas en la falta de credibilidad, la falta de legitimidad y la incapacidad de ganarse el respeto del alumno. Sin importar la perspectiva, la autoridad docente se ve afectada, ya sea porque los alumnos no la respetan o los docentes no la ejercen. En los últimos años, los cambios del sistema disciplinario dificultan sancionar o imponer una conducta en el alumno, como veremos a continuación. Autoridad docente. La autoridad docente no es coerción debido a que el uso de este tipo de violencia no corresponde con los criterios asociados con la institución educativa. Esto es criticado por algunos autores. Estopino nos dice que la relación de poder, la parte pasiva en este caso es el alumno, obedece incondicionalmente a la parte activa, o sea el docente, sin evaluar el contenido. Es decir, esta perspectiva tiene su origen en la legitimidad del poder, como también en la violencia. Por otra parte, Tassin señala que el uso de la violencia como recurso de fuerza lo único que lograría es un fracaso en la autoridad, llegando a la conclusión de que aquel que no posee autoridad utiliza los medios de coerción. Siguiendo esta línea, Arendt argumenta que la autoridad tiene como base la obediencia, pero al mismo tiempo que el sujeto pueda conservar su libertad. Por otra parte, la autoridad docente no es persuasión, ya que el uso de esta o incluso de la argumentación no es una forma de autoridad para los alumnos. Por eso, el autor, cuando les planteó estas cuestiones de si es necesario explicar el comportamiento en una clase, la asignatura que se dicta o debatir el sentido de los temas a enseñar, la respuesta de los entrevistados fue de negación. Eso se da porque la persuasión toma el sentido de igualdad, y lo único que logra es el poco reconocimiento de la autoridad y la falta de respeto. Para darle un cierre a estas cuestiones, el autor dice que la autoridad supone siempre una simetría, ya que las instituciones están formadas por jerarquías y aquel ente que es conocido como superior no necesita ni de la coerción ni de la persuasión para mostrarse como autoridad. Identidad docente. La identidad docente se refiere a la manera en que los docentes viven subjetivamente su trabajo y cuáles son aquellos aspectos que los satisfacen y aquellos que no. Andrea Brito analiza los distintos aspectos del trabajo que impactan en la identidad del docente, tanto positivos como negativos. La autora aborda estos aspectos desde dos perspectivas, desde la propuesta cultural y pedagógica de la escuela media y desde las coordenadas del trabajo docente en el contexto social y escolar. En la primera, se observa un desencuentro entre la oferta del docente y la falta de entusiasmo del alumno, cuya causa, según el docente, son la falta de buenas cualidades del buen alumno, como el esfuerzo y el estudio, sumando también las limitaciones de posibilidades y recursos a disposición. Es debido a esto es que el docente ve cada pequeño logro como una conquista personal, hallando en ellos la automotivación.
En la segunda, el docente se ve permanentemente expuesto a la crítica del afuera escolar, obligado a una constante rendición de cuantas ante reclamos sobre las decisiones tomadas. También sufre cambios y demandas desmedidas de la política educativa del Estado, sin contar con orientaciones ni apoyos estatales, teniendo que hacerles frente con las capacidades y recursos personales o de la institución. A pesar del agotamiento y desgaste de la superposición de tareas, el docente considera la escuela como un refugio, un puerto de resguardo, un espacio de contención y pertenencia, donde tienen lugar mejores sensaciones personales. En la escuela, comparte con sus colegas la difícil tarea de enfrentar las pruebas que plantea el oficio, haciendo más llevaderas las vicisitudes del ámbito educativo. Los procesos identitarios provienen entonces de la experiencia profesional del docente, como así también de la permanente reconfiguración social, sendos ámbitos contenedores de claroscuros de sensaciones, dulces logros y amargo tedio. Es por esto que debemos considerar el diseño de nuevas propuestas políticos educativas, teniendo en cuenta sus efectos en los que se delegan sus posibilidades de concreción, acompañando a los docentes en la compleja tarea de entender e intervenir en la nueva escena escolar.